Dios te bendiga grandemente. Te habla tu hermano Tony García y en este momento quiero entregarte una palabra que espero que sea de bendición para tu vida. Hoy iniciamos una serie de reflexiones con el tema Un Salmos para tu vida. Espero que sea de bendición para tu alma. Hoy vamos a iniciar con el Salmos 23, un salmo muy interesante y sobre todo uno de los más famosos de la Biblia. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 6 versos de pura bendición. Esta reflexión se titula Un Salmos para tu vida. Antes que todo, quiero compartir contigo una pequeña anécdota. Cuando era más joven, no es que soy tan viejo, pero cuando era más joven y estaba terminando el bachillerato, venía de mi casa y en medio del sol, en medio de la fatiga, en medio del cansancio, dije en mi corazón: me gustaría comer hoy arroz blanco, guandules y bacalao, que en ese momento era una de mis comidas favoritas. En ese momento quien cocinaba en mi casa era mi hermano, porque ya mi madre en ese momento había muerto. Para sorpresa mía, cuando llegué a mi casa, lo que yo pedí en oración y de manera sencilla se hizo realidad. Mi hermano había cocinado lo que yo le pedí a Dios: arroz blanco, guandule con coco y bacalao. Fue sorprendente y yo dije mientras comía: Dios nunca me falta. Por eso quise traerte a colación esta pequeña reflexión, porque el primer versículo de este salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Antes que todo, hay que decir qué es el Salmo 23, quién lo escribió y por qué lo escribió. Lo escribió el rey David. Rey David escribió este Salmos. ¿Qué era el rey David? Era un pastor de ovejas. Su padre, como hijo menor, lo había colocado en el servicio para que cuidara y alimentara las ovejas. Por eso es fácil ver cómo David puede ligar y extrapolar sus vivencias como pastor de ovejas a una historia de un cántico de adoración, como lo es el Salmos 23. Y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me llama la atención porque David duró mucho tiempo en ese trabajo, mucho tiempo en esa labor que le había encomendado su padre. Pero los estudios registran que mientras David estaba allá, experimentaba y practicaba algo que los hebreos les dicen aislamiento reflectivo. En este aislamiento reflectivo, David comenzó y desarrolló con Dios una comunión extrema, porque era un tiempo donde David se conectaba con su creador. Y no tanto desarrolló una comunión extrema, también desarrolló unos niveles de empatía y de pertenencia con las ovejas que él estaba pastoreando. David llegó a un tiempo que conocía a cada oveja por su nombre, si así tenían nombre. Era un tiempo que él podía ver entre todas las ovejas cómo se diferenciaba el una de la otra. David, dice los escritos,
momento que David vivía por esas ovejas, que la cuidaba totalmente, que la protegía totalmente, incluso con su vida. Recuerden este relato, que mientras él estaba frente a Saúl con la situación de Goliat, él le dijo: yo soy pastor de ovejas, y yo no soy cualquier pastor de ovejas. Yo soy un pastor de ovejas que mi vida doy por las ovejas. Yo la he defendido del león y la he defendido del oso. Me imagino a David y esos niveles de vivencia que él había vivido ahí en el desierto, totalmente árido, lleno de sol, donde nadie lo estaba viendo. David defendía sus ovejas con su vida, y por eso David escribe este salmo y comienza con esto: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo que David está diciendo: yo fui pastor, yo duré un tiempo siendo pastor de oveja, y llegué a un nivel que yo era responsable por cada oveja que tenía a mi responsabilidad. A esa oveja no le hacía falta porque me tenía a mí. Esa oveja estaba cuidada porque me tenía a mí. Y yo sé que de la misma manera que yo quiero a mis ovejas, de la misma manera que yo protejo a mi rebaño, sé que tengo un Dios todopoderoso que también cuidará de mí, que también estará atento de todas las cosas malas que pueden sobrevenir sobre mi vida. David no estaba hablando desde la ignorancia. David estaba hablando desde la experiencia, y creó un vínculo con esas ovejas de manera sobrenatural, que cuando David hablaba, cuando David silbaba, las ovejas le hacían caso. Y hay un texto que dice: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. También dice que mis ovejas oyen mi voz y ella me obedecen. Poderosa palabra donde está aquí en la Biblia. Por este salmo es poderoso porque es un cántico. Es un cántico de testimonio, un cántico de experiencia de parte de David. Y el primer versículo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este capítulo es clave porque en este capítulo abunda y tiene que ver con dos conceptos principales. Hay un concepto hebreo que es el concepto bitajón. La palabra bitajón se traduce como confianza, y el otro concepto que trata este capítulo es la supervisión divina. Pero la supervisión divina está relacionada y tiene que ver con el primero, bitajón, que es confianza, y segundo, supervisión divina. Este capítulo habla de estas dos palabras: confianza y supervisión divina. David estaba claro que el nivel de confianza que él tenía en Dios era el mismo nivel de confianza que las ovejas habían desarrollado con él. Me llama poderosamente la atención que David sabía que ese nivel de confianza llamado bitajón era tan profundo que traía la supervisión divina sobre su vida, valga la redundancia. Y es poderoso entender, porque cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos comportamos como ovejas que tienen pastor, la confianza se desarrolla, y esa confianza trae supervisión divina. Quiero que repita conmigo esto: supervisión divina. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes en el primer texto, y es que dice: Jehová es mi pastor. Esta palabra, mi pastor, es poderosa, y esta palabra es un adjetivo posesivo. La palabra mi es un adjetivo posesivo de la primera persona del singular. Cuando David dice Jehová es mi pastor, él está diciendo: Jehová es mío, Jehová es mi pastor. Pero yo no llegué a ese lugar, yo no llegué a ese nivel de propiedad con él. No fue de la noche a la mañana.
yo no llegué a tener la confianza de decir que Jehová es mi pastor. No fue de ahora para ahorita. Yo me gané ese lugar, yo me gané ese privilegio. ¿Y por qué David decía Jehová es mi pastor? Porque había desarrollado en el principio, como le dije, en ese aislamiento reflectivo, en ese desierto, en ese nivel de comunión sobrenatural, donde David se encontraba en silencio solamente con las ovejas que no podían hablar, pero sí con Dios. En ese momento se creó entre Dios y David una relación de padre y una relación de hijo. Y David dice aquí, Jehová es mi pastor y es mío porque ya yo creé con él unos niveles de pertenencia superior. Es mío porque ya Jehová me conoce. Es mío porque también yo conozco a Dios. Es mío porque en el desierto, cuando yo estaba trabajando, cuando yo estaba con las ovejas, yo desarrollé tiempo de calidad con Dios. Cuando entendemos esa verdad y esa realidad, cuando se nos revela Dios en el desierto, nuestro nivel de espiritualidad crece y cambia. Y cuando uno habla desde la experiencia, todo se siente diferente. Muchos hablan desde la teoría, pero David estaba hablando desde la experiencia. Y él decía, Jehová es mi pastor. Yo estoy seguro que Jehová es mi pastor, porque yo me he comportado como oveja. Y aquellos que se comportan como oveja tendrán un pastor que la respalde. Lo voy a repetir. Aquellos que se comportan como oveja siempre tendrá un pastor que la respalde. Porque hay personas que se visten como oveja, hablan como oveja, pero su corazón son lobos rapaces. Lo voy a repetir. Hay gente que son ovejas por fuera y son lobos rapaces por dentro. Y David desarrolló un nivel de pertenencia y una relación que le hizo cambiar su vida. Y después que David vivió toda esta experiencia, desde ahí comenzó a ser diferente, porque desarrolló lo que ellos llaman bitajón. Son niveles de confianza superior, y eso le trajo algo que tiene que ver con una supervisión divina. El segundo texto dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Me llama la atención porque cuando los pastores de ovejas no podían ver y no tenían pasto fresco, ellos se movían, y no importando el tiempo, no importando la distancia, ellos iban y trasladaban las ovejas a donde habían pasto fresco, y las ovejas podían alimentarse de manera especial. Y el segundo texto dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso era lo que David hacía. Cuando no habían pasto fresco, David se movía y buscaba una comida que era buena para sus ovejas. David está diciendo: yo sé que Jehová, hoy, mañana, Jehová siempre tendrá lo mejor para mí. Y dice el tercer versículo: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre me guiará por senda de justicia. Tiene que ver con cuidado. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué eran los valles de sombra de muerte? Cuando había una montaña y habían otra, en medio de las dos montañas había como si fueran unos caminos donde las personas cruzaban de una aldea a otra. Pero en ese entonces los malhechores, los ladrones, los delincuentes, en medio de la oscuridad, en medio de este valle, se escondían y ahí atracaban a la gente, maltrataban a la gente y le quitaban sus pertenencias. David dice aquí: aunque ande en valle
valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David está diciendo, aunque yo esté pasando por ese camino de peligro, con ese camino, por ese camino que está lleno de delincuentes, este camino que está lleno de malhechores, en medio de la oscuridad, yo sé que tú me cuidarás, porque tú estarás conmigo. Poderoso lo que nos enseña este Salmos 23. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todo el mundo sabe qué es la vara. Es el bastón de madera que cada pastor tenía. Pero ¿qué es el cayado? El cayado es como la punta del bastón que hacía como un pequeño arco para que los pastores puedan jalar las ovejas por el pie o por el cuello. Y él dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso está hablando del cuidado sobrenatural de Dios. Y el versículo 5, que es el penúltimo, dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo que David está diciendo, tú me sientas al frente, en presencia de aquellos que se están burlando de mí, de aquellos que están provocando que yo me sienta mal. Tú me pones al frente para que ellos vean que aquel que está conmigo es mucho mayor que el que está con ellos. Poderosa palabra que hay aquí. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En pocas palabras, tú me pones en un lugar de privilegio. Dice aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú me pones en un lugar de privilegio frente a los malos, para que ellos puedan ver cómo tú me privilegias. En qué lugar tú me tienes como hijo y en qué lugar tú me tienes como oveja. Y el verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dos palabras clave, lo voy a repetir, de este capítulo. Bitajón, que tiene que ver con niveles de confianza superior, y supervisión divina. Y él termina con este verso, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, como yo soy oveja, ciertamente como yo soy hijo, ciertamente como yo he creado y he vivido con Dios tiempo de calidad y he desarrollado una relación sobrenatural como Dios, esos niveles de confianza desarrollaron en mí una supervisión divina tan grande que ciertamente la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que cuando tengas tiempo, léelo en tu casa. Salmos 23, palabras clave: bitajón, que es confianza, y supervisión. Dios te bendiga grandemente. Dios te guarde. Suscríbete a nuestro canal y no olvide activar las campanas de notificaciones. Shalom.